Bueno, antes de empezar la siguiente entrevista, vamos a escuchar a Monseñor Castillo, quien hoy ha tenido palabras fuertes con la homilía en la catedral. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho el Monseñor Castillo. ¿Cómo es posible que se quiera privatizar la compañía del agua cuando es un deber de bien común y del Estado velar porque hay agua para todos? ¿Cómo es posible que se hagan leyes en donde se favorece a ciertas personas y se impide que las regiones puedan participar libremente en la candidatura para poder dirigir sus regiones? Y más bien algunos acaparan todo y hacen lo que quieran con el Estado. Bueno, Monseñor Carlos Castillo, muy fuerte, muy directo, sin escalas, ha hablado del agua, ha hablado de los movimientos regionales y hoy directamente pues de todo lo que nos interesa. Pero justamente, derechos humanos, el agua, estamos con Max Carvajal, director general de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda. Max, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos acompañan. Bueno, no se va a privatizar el agua. De ninguna manera. No, pero hay un conflicto justamente con SUNAS con respecto a las tarifas. Acláranos un poco cuál es la posición de CEDAPAL respecto a SUNAS, porque lo que dice SUNAS es que quien dicta las normas para el aumento de las tarifas es justamente el Ministerio de Vivienda. Bueno, lo importante a tener en cuenta en este primer punto es que no habrá un tarifazo. Esto no lo tenemos en cartera de ninguna manera, queda descartado. Lo cierto es que el regulador tiene el plazo de 2 años para evaluar diferentes escenarios. Lo que nos ha presentado recientemente es el tamaño de la brecha que existe en el caso de las tarifas, es decir, que respecto a la tarifa que pagamos actualmente todos los peruanos, cuál es la tarifa que debería hacer para cubrir todos los costos de la prestación de servicio. Conociendo la brecha, uno puede emplear diferentes medidas para aproximarse a la misma o para buscar formas de ganar eficiencia y brindar el servicio que todos los peruanos nos merecemos. Se equivocó la ministra Jania Pérez. Pasaron en redes sociales un video en el que ella declaraba que los peruanos tenemos que pagar 2 veces más por el agua que consumimos. No, el cálculo que se tiene por parte del regulador es diverso. Nos ha mostrado que la brecha está, para el caso de Lima, por ejemplo, nos mostró cifras del doble, para el caso de provincias nos mostró cifras aún mayores, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que tener en ese caso en cuenta es que tienes una brecha respecto a lo vigente y lo que tienes que tener como primer punto siempre es el diagnóstico, y ese diagnóstico nos dice que todos estamos siendo subsidiados en este momento, todos estamos pagando por debajo del servicio en este momento, independientemente si tienes altos ingresos o si tienes bajos ingresos. En cualquier caso, estamos siendo subsidiados. Si no habría subsidio, ¿cuánto se pagaría por el agua? Las cifras que nos ha presentado el regulador justamente evidencian cuánto es el verdadero costo del agua a nivel nacional. Porque siempre se ha hablado de que en Perú pagamos muy por debajo de niveles incluso internacionales el agua, ¿no? Que el agua para nosotros es muy barata respecto de incluso países vecinos, ¿no? De la región somos de los países con menores tarifas, tomando toda Latinoamérica, ¿no? Eso siempre se ha hablado, esta es una discusión que tiene muchos años sobre el retraso tarifario que existe, y lo que nos ha mostrado el regulador justamente es ese escenario extremo donde nos muestra cómo estamos ahora y cómo debería estar si no hubiese esa brecha, ¿no? Entonces, sabiendo eso, tenemos la posibilidad de marcar una progresividad, marcar una senda, un camino a justamente aquel servicio que todos necesitamos, el que todos requerimos y el que todos merecemos. Claro, es decir, va a haber alzas sí o sí, de todas maneras, pero se va a tener que evaluar durante los próximos 2 años. Aquí 2 cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera es que el decreto legislativo 1280, que fue modificado por el 1620, y su reglamento, que estamos trabajando en este momento y está en prepublicación, bueno, acaba de terminar el periodo de prepublicación, pero aún estamos en diversas conversaciones. Por ejemplo, el martes tenemos una reunión con SUNAS para trabajar diversos aspectos. Nos dice que se salvaguarda los intereses de las personas vulnerables, pobres y pobres extremas, y se salvaguarda
con dos medidas muy claras. La primera es que existen subsidios cruzados focalizados. Se están mejorando estos subsidios cruzados focalizados. Y la segunda es que hemos introducido un subsidio inteligente. ¿Qué es este subsidio inteligente? Es un subsidio directo, pero un subsidio directo focalizado expresamente en las personas de pobreza extrema. En ese sentido, está salvaguardado el caso de las personas de menores ingresos y el caso general lo tiene que evaluar el regulador, tiene 2 años, nos ha presentado un escenario, tendrá que evaluar todos los escenarios, si es que corresponde, caso por caso, si es que sí corresponde, nos tendrá que decir cuál es la progresividad que corresponda, pero para eso tiene un plazo de 2 años para hacer la tarea número 1 y acabado el plazo de análisis de 2 años, nos dirá en cuántos años se dará esa progresividad, podría decirnos que es en 3, 4, 5, 10, le corresponde al regulador establecerlo y justificarlo. Pero ahí se da una paradoja, ¿no? Porque la pobreza extrema casi siempre es la que no tiene el servicio, digamos, directo. Entonces paga más, ¿no? Por llenar, ¿no? Los almacenes, los depósitos, más que el agua que tiene el ciudadano común y corriente, ¿no? En sus casas. Entonces, ¿cómo salvaguardar a esa población cuando quienes les proveen de este servicio quizás se vean también afectados por una eventual alza progresiva? O sea, también van a revertirlo sobre sus clientes, que de hecho ya pagan más que cualquiera por agua. Esta es una pregunta que me permite mencionar que lo que se están presentando en este momento son un conjunto de reformas estructurales, que por un lado van hacia la población que ya tiene servicio, pero también estamos abordando por primera vez y de manera directa el problema de la población que no tiene servicio. Para que lo tengamos en mente, en este momento 3.15 millones de personas no tienen agua en nuestro país. Y esas personas que no tienen agua son las que más pagan. Para tener números en la mente, nosotros en red pagamos en Lima, por ejemplo, en promedio 50 soles mensuales. Pero las personas que no tienen agua y le compran, por ejemplo, a un camionero cisterna agua de dudosa procedencia y dudosa calidad, están pagando 100 soles mensuales, el doble, por la cuarta parte de agua. Nosotros conectados a red consumimos 16 metros cúbicos en promedio. Estamos hablando de unos 16.000 litros en promedio por hogar. En los hogares donde no tienen conexión y le compran a un camionero cisterna, estamos hablando de 4 metros cúbicos. O sea, pagan el doble por la cuarta parte de agua y por la calidad que ya tenemos todos en mente. Eso quiere decir entonces que esta población sin conexión a red es justamente la más afectada. Para ellos hemos propuesto una ley, un proyecto de ley. Este es el que denominamos la LAU, Ley de Acceso Universal al Agua Potable. Se presentó al Congreso el año pasado, el 28 de julio. El Congreso lo ha aprobado recientemente con una amplia mayoría de votos, más de 90 votos a favor. Y esta Ley de Acceso Universal lo que propone es llevarle el agua a la población que no la tiene en este momento mediante métodos no convencionales, que son métodos de rápido impacto y claramente de alto impacto en el bienestar de la población. Esto como medida temporal, entre tanto la red de agua potable les llega a sus viviendas. ¿Qué podría responder usted a quienes dicen de que la solución es privatizar Sedapal y que eso incluso generaría de que las tarifas fueran menores? Nosotros apostamos por empresas públicas. De hecho, el decreto legislativo 1280, que fue modificado con el 1620 y que estamos reglamentando en este momento, fortalece a las empresas prestadoras de nuestro país. Nosotros tenemos 50 EPS a nivel nacional. Estamos fortaleciéndolas para que nos brinden un mejor servicio. Si las empresas prestadoras son más eficientes, más modernas, brindan un servicio de calidad, un servicio sostenible, quien se beneficia finalmente es el usuario. Nuestro objetivo es que todos tengamos ese servicio de calidad que merecemos, pero para eso el paso previo es que los que nos brindan el servicio sean empresas prestadoras públicas fuertes. Yo quiero mencionar un punto en este aspecto, si me lo permiten, por favor. De hecho, a nivel de reglamento hemos establecido prohibiciones para cualquier posibilidad de privatización. Expresamente se está colocando que se prohíbe que las acciones de Sedapal puedan ser vendidas a un privado.
o que las acciones de cualquier empresa prestadora municipal a nivel de regiones en el país pueda pasar a un privado. Eso creo que zanja la discusión de cualquier posibilidad de privatización que nunca estuvo en agenda y que más bien nosotros impulsamos el fortalecimiento de nuestras empresas públicas pero modernas. Ahora, ¿qué escenarios quizás pondrían en riesgo el subsidio que da el Estado al agua, ¿no? Aquí hay varias cuestiones. Tenemos un subsidio, digamos, en agua potable y saneamiento hay varios subsidios. Hay que tenerlo en cuenta. Hay un subsidio de la oferta. Por ejemplo, cuando se construye una infraestructura y se le dona a la empresa prestadora, ese es un subsidio a la oferta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se dona una infraestructura a la empresa prestadora, por ejemplo, una planta de agua potable o una planta de tratamiento de agua residual o la renovación de redes, cuando eso se hace, se le dona a la empresa va a necesitar operar y mantenerlo. Eso implica un costo. Habitualmente eso puede cubrirse con el propio cobro que hace la empresa, pero en otros casos puede requerir un adicional, porque esa infraestructura va a ir, con el paso de los años, ir cumpliendo su vida útil y cuando se renueve, tiene que poder renovarse, porque no podemos hipotecar el futuro de los siguientes peruanos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, pagando la cuenta que no pagaríamos nosotros. O sea, los economistas usamos una frase muy habitualmente que es: no hay lonche gratis. Y en este caso, lo que no paguemos nosotros, lo tendrán que pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Puede estar hablando de un subsidio intergeneracional que poco a poco debería ir cerrándose, ¿no? ¿Cómo se podría evitar que intervenga el manejo político en el manejo del agua, sobre todo en el interior del país? De hecho, en la modificación de la legislación que estamos trabajando, se establecen diversas medidas para mejorar esta problemática. Las reformas estructurales que se plantean son integrales, no son en un solo aspecto, sino, por ejemplo, priorizan meritocracia, que es un aspecto muy necesario, priorizan buen gobierno corporativo, y el buen gobierno corporativo atado a dos aspectos que creemos fundamental. Por ejemplo, transparencia y política anticorrupción. Estos aspectos van a reducir o eliminar cualquier posibilidad de injerencia política en nuestras empresas prestadoras municipales. ¿Cree usted que SUNAS ha sido demasiado recelosa en la vigilancia? SUNAS es el organismo técnico, está haciendo su tarea. Pudimos haber sido un poco menos alarmistas y avanzar con la tarea que tenemos hacia adelante, pero lo importante es que nos ha presentado y nos da la oportunidad de saber cuánto es la brecha. Tal vez si no hubiese habido esta discusión, en el Perú no se discutiría sobre el tamaño del retraso que tenemos que cerrar durante los siguientes años. ¿Y esa discusión no pudo haber sido en privado? La discusión con el regulador se ha tenido por meses y por varias semanas en diversas reuniones, bilaterales, en conjuntos, ¿Qué pasó? ¿Por qué en eventos. ¿Quién no entendía? Bueno, entendería yo que todos vemos, podemos leer lo que está publicado, todos tenemos claridad sobre ello, así que no creo que no se haya entendido. Pero si es que no se hubiese entendido, lo importante es tener en cuenta que el espacio de prepublicación justo sirve para eso, para la discusión, para recibir aportes, para recibir comentarios, para recibir mejoras. Estamos todavía en la etapa previa de la publicación final y camino a esa etapa de publicación final e implementación posterior del reglamento de la legislación en agua potable y saneamiento. Hay un camino todavía por recorrer y, por ejemplo, con SUNAS tenemos una reunión este martes, o sea que hay todavía espacios de discusión y los seguirán habiendo. De parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento siempre estarán las puertas abiertas para recibir al regulador, para recibir al OTAS, para recibir a las empresas, para recibir a la ciudadanía. Nosotros lo que buscamos es el mayor bienestar posible para la población. La brecha, ¿cuándo se puede cerrar? ¿En cuánto tiempo? Porque se hablan de décadas, ¿no? Acá hay varios aspectos. Si seguíamos haciendo lo mismo que se estaba haciendo hasta pocos años atrás, nuestra estimación es que la brecha se iba a cerrar nunca. O sea, si se continuaba haciendo exactamente lo mismo, nunca se iba a cerrar la brecha. Es más, la brecha se continuaría ampliando. O sea, más brecha todos los años. ¿Y con las medidas que han tomado? Con las medidas que se han tomado,
Te respondo un paso antes. De hecho, sin las medidas que se están tomando, ya se ha podido revertir después de varios años una tendencia a incrementar la brecha en el sector. Después de varios años, por primera vez, la brecha se ha cerrado, al menos un poquito. 600.000 personas más han tenido agua durante el 2023 y 700.000 personas más han accedido a saneamiento. Si eso lo hemos logrado sin las medidas implementadas, con las medidas implementadas, esperemos que en un lapso menor a 10 años todos los peruanos tengan conexión de red en casa. Ok, Max, te agradecemos mucho por tu presencia aquí. Esperemos que el martes haya humo blanco, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Y que todos tengan agua, por supuesto. Por el bien de todos los peruanos. Ok. Muchísimas gracias a ustedes. A ti, gracias. Nosotros nos vamos, pero antes solamente una notita que aquí me están encargando sobre World Expo, el mayor encuentro de mercados financieros y finanzas e inversiones llega al Perú. Va a haber un evento justamente entre el 5 y 6 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. Si usted tiene un dinerito ahí guardado, puede ir a acudir aquí al Centro de Convenciones de Lima, invertir, ver en qué puede hacer con su dinero, ahora sobre todo las AFP, las ETS y